Che, ese reloj es igualito al de mi papá. La frase inocente de aquel joven desconocido pareció congelar el corazón de Isabella. Era algo que jamás habría esperado escuchar en un bodegón al que había entrado por puro azar. El reloj de Isabella había sido un encargo especial, un diseño único en el mundo. ¿Cómo era posible que este muchacho supiera de su existencia? La lluvia había comenzado a caer sobre Buenos Aires. Las gotas se deslizaban entre los rascacielos de Puerto Madero, dibujando senderos efímeros sobre los cristales. Isabella Mancini, presidenta de las prestigiosas bodegas Mancini, observaba la ciudad desde el asiento trasero de su Bentley negro. A sus 50 y tantos años, sus ojos, aún brillantes y penetrantes, reflejaban un vacío insondable, una melancolía que el éxito no había logrado disipar. Señora presidenta, su próxima reunión está programada para las 4, anunció su asistente. Isabella no respondió. Su atención estaba fija en el reloj de su muñeca, un objeto que acariciaba con un gesto distraído y casi reverencial. Era antiguo, pero su mecanismo suizo seguía marcando la hora con una precisión impecable. «Pará el auto acá», dijo de repente. El chofer, sorprendido, dudó un instante. «¿Aquí, señora?» «Estamos sobre la Avenida del Libertador». «Sí, acá está bien». «Solo un momento». El coche se detuvo. Sin siquiera tomar un paraguas, Isabella bajó del vehículo. Su asistente salió tras ella a toda prisa, paraguas en mano, pero Isabella ya se había adelantado unos pasos, indiferente a la lluvia que comenzaba a empapar su traje de diseño italiano. No le importaba. Estaba de regreso de un viaje de negocios y se suponía que debía ir directamente a la sede central de la empresa. Sin embargo, ese día sentía una extraña desazón, un hueco en el pecho que ni las cifras millonarias ni las adquisiciones estratégicas podían llenar. Las salas de juntas, las pilas de informes, las firmas interminables. Esa era su vida, pero a veces sentía que la asfixiaba. Mientras caminaba sin rumbo, un cartel llamó su atención: El Rincón Porteño, locro y empanadas. Un bodegón clásico, un menú que evocaba una calidez y una simpleza casi olvidadas en el corazón financiero de la ciudad. Sus pasos se detuvieron por inercia. Su mirada vaciló. ¿Por qué? Era solo un cartel común y corriente, pero una punzada extraña le atravesó el alma. Sacudió la cabeza. Debe ser el cansancio, pensó. Los últimos viajes internacionales habían sido agotadores. Pero sus pies, desobedeciendo a su mente, la habían llevado hasta la puerta del local. A través del vidrio empañado, vio la luz cálida del interior, el vapor que se elevaba de los platos de locro humeante. Esa escena, tan ordinaria y modesta, le resultó extrañamente familiar, casi anhelada. Finalmente, empujó la puerta y entró. Era la hora del almuerzo y el bodegón bullía de actividad. Oficinistas con sus trajes, obreros con su ropa de trabajo, ancianos del barrio. En medio de esa multitud, la figura de Isabella, con su atuendo de alta costura, era una nota discordante. Varios clientes la miraron de reojo, con curiosidad. «Buenas. Bienvenida», dijo una voz alegre. Un joven se acercó a ella. Tenía una mirada clara y una sonrisa fácil. Llevaba el uniforme del bodegón, pero su rostro poseía un aire pulcro e inteligente. En la chapita con su nombre se leía Lucas Vargas. «Sola». «Por acá, por favor». «Le doy una mesa junto a la ventana». Lucas la guió hasta su sitio. Isabella se sentó en silencio. Su asistente entró detrás de ella, pero con un gesto de la mano, Isabella le indicó que esperara afuera. Ese día, más que nunca, necesitaba estar sola. ¿Qué va a querer? El locro de la casa es la especialidad. Si es la primera vez que viene, le recomiendo el locro pulsudo, bien completo, dijo Lucas, listo para tomar la orden. Isabella echó un vistazo rápido al menú y levantó la vista. Un locro pulsudo, por favor. Perfecto. El picante se lo pone usted, ¿no?
El pan y las salsas están en la barra de allá. Lucas se disponía a anotar el pedido cuando su mirada se detuvo de golpe. El reloj que brillaba en la muñeca de Isabella había capturado toda su atención. Sus ojos se abrieron de par en par. La virome que sostenía en la mano quedó suspendida en el aire. Disculpe, señora. La voz de Lucas temblaba ligeramente. Parpadeó, como si no pudiera creer lo que veía. Isabella lo miró, extrañada. ¿Qué sucede? No. Es que... Su reloj. Lucas seguía con los ojos clavados en la pieza. Su mirada era tan intensa que Isabella, instintivamente, cubrió el reloj con la manga de su saco. ¿Qué pasa con mi reloj? Es increíble, de verdad. Ese reloj. Es igualito al que tiene mi papá. En un instante, el rostro de Isabella se endureció sutilmente. Sin embargo, recuperó la compostura y respondió con una estudiada indiferencia. Ah, sí. Hay muchos relojes parecidos. No, no es parecido. Es exactamente igual. Especialmente el color de la esfera. Ese tono tan particular, continuó Lucas, señalando el reloj. Había una excitación genuina en su voz. Ese color es único, ¿vio? Es un verde azulado, medio petróleo, pero según como le da la luz, parece violeta. La primera vez que lo vi me pareció increíble. Es un color que, una vez que lo ves, no te lo olvidas más. El corazón de Isabella comenzó a latir con una fuerza desbocada. Lo que el joven decía era cierto. La esfera de ese reloj había sido un encargo especial, un pigmento creado exclusivamente para ella. Un color que no se encontraría en ningún otro reloj del mundo. Mi papá lo tiene guardado en casa como un tesoro. Dice que es lo más valioso que tiene. Nunca lo usa, pero a veces lo saca para mirarlo. Lo lustra y lo vuelve a lustrar. Lucas hablaba con la fascinación de un niño. Cuando era chico, una vez quise tocarlo y me retó como nunca. Me dijo que ese reloj era sagrado para él. Por eso me dio tanta curiosidad. Y ahora encontrarme con alguien que lleva uno igual. Isabella, con la mano temblorosa, levantó el vaso de agua. Sentía la garganta seca, como si fuera de papel de lija. El nombre de tu padre. Comenzó a preguntar, pero en ese preciso momento, un grito llegó desde la cocina. Lucas, se acumulan las comandas. Dale, che. Ah, sí, ya voy. Lucas respondió apurado y luego se volvió hacia Isabella con una expresión de disculpa. Perdón, señora. Enseguida le traigo el locro. Un minutito, por favor. Lucas corrió hacia la cocina. Isabella se quedó mirando su espalda, petrificada. El corazón le martilleaba en el pecho. Era una coincidencia extraña. No, más que una coincidencia, era una convergencia imposible. Volvió a mirar su reloj. El tiempo había pasado, pero la esfera seguía brillando con su belleza enigmática. Poco después, Lucas regresó con un plato de locro humeante. Lo depositó con cuidado sobre la mesa. Que lo disfrute, dijo, antes de volver a sus tareas. Isabella contempló el plato caliente, pero no podía ni levantar la cuchara. Su mente era un torbellino de preguntas y recuerdos olvidados. Sentía el peso del reloj en su muñeca como nunca antes. Lo aferró con fuerza. Finalmente, tomó la cuchara y probó el guiso. El caldo caliente le recorrió la garganta, pero no pudo sentirle el sabor. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Las gotas que resbalaban por el cristal de la ventana parecían lágrimas. El bodegón seguía ruidoso. Lucas se movía ágilmente entre las mesas, tomando pedidos, sirviendo platos. De vez en cuando, miraba de reojo hacia la mesa de Isabella, pero no volvió a acercarse. Ella, finalmente, dejó el plato a medio comer y se levantó. En el mostrador, al pagar con su tarjeta, Lucas la miró sorprendido. ¿Ya se va?
No le gustó el locro. No, no es eso. Me surgió un imprevisto, respondió Isabella, forzando una sonrisa. Lucas pareció decepcionado. Bueno, vuelva cuando quiera. La próxima se lo preparamos más rico. Isabella asintió y salió rápidamente. La lluvia había cesado, pero el asfalto de la calle seguía mojado y brillante. Su asistente la esperaba con el paraguas abierto. ¿Se encuentra bien, señora presidenta? Sin responder, Isabella subió al auto. Antes de que arrancara, se giró para mirar una vez más. El cartel del bodegón se recortaba contra el cielo gris, el rincón porteño. ¿Qué secreto se escondía detrás de esa fachada tan común? El coche se puso en marcha. Isabella no dejaba de acariciar su reloj. Las palabras del joven resonaban en su cabeza. Lo tiene guardado como un tesoro. Esa frase le dolía en el pecho, una herida antigua que volvía a sangrar. Cerró los ojos, pero la imagen del rostro de Lucas no desaparecía. De vuelta en la sede de Bodegas Mancini, Isabella no era la misma. Desde la sala de juntas del piso 27, con su vista panorámica de Buenos Aires, se desarrollaba una reunión crucial sobre una nueva adquisición. Presidenta, el rendimiento previsto para el próximo trimestre. La voz de uno de sus directores se desvanecía. La mirada de Isabella volvía una y otra vez al reloj en su muñeca. La esfera, con su mezcla mística de verde petróleo y violeta, parecía más vívida que nunca, como si intentara decirle algo. Señora presidenta. La llamada de atención la devolvió a la realidad. Todos en la sala la miraban. Disculpen. ¿Podría repetir la última parte, por favor? Los directivos intercambiaron miradas desconcertadas. Era la primera vez que veían a la perfeccionista Isabella Mancini, la dama de hierro del vino argentino, perder la concentración en una reunión. Su jefe de gabinete la observaba con preocupación. La presentación se reanudó, pero la mente de Isabella estaba en otro lugar. La voz de Lucas era un eco persistente, a veces lo saca para mirarlo. Lo lustra y lo vuelve a lustrar. Tocó el reloj inconscientemente. El frío metal contra su piel. No se lo había quitado en décadas. Era como una parte de su propio cuerpo. Presidenta, necesitamos su firma en el contrato. Su asistente le acercó los documentos. Isabella tomó la pluma, pero su mano temblaba ligeramente. Al intentar firmar, la tinta se corrió, manchando el papel. ¡Ah! Isabella se quedó mirando la mancha, desconcertada. Los ejecutivos la observaban, atónitos. Tráiganme otra copia, ordenó. Por hoy es suficiente. Continuaremos mañana. Su repentina decisión de terminar la reunión dejó a todos perplejos, pero nadie se atrevió a objetar. Al verla salir de la sala, su espalda parecía cargada con un peso invisible. De regreso en su despacho, se dejó caer en el sillón. La noche comenzaba a caer sobre la ciudad, y las luces de Buenos Aires se encendían una a una, como un collar de diamantes esparcidos. Se quitó el reloj y lo dejó sobre el escritorio de caoba. Bajo la luz de la lámpara, la pieza brillaba con una belleza hipnótica. Observó cómo el color de la esfera cambiaba con cada mínimo movimiento. Le dio la vuelta y examinó el reverso. Había una inscripción, casi borrada por el tiempo, pero sin duda estaba allí. Toc, toc. Unos golpes en la puerta la sobresaltaron. Se puso el reloj rápidamente y se recompuso. Adelante. Su jefe de gabinete entró con una pila de carpetas. Presidenta, la agenda de mañana para su revisión. ¿Y se encuentra bien? Hoy no parecía usted misma. Estoy bien. Solo es cansancio, mintió Isabella con una sonrisa forzada. No se sobrecargue. ¿Por qué no se va a casa temprano hoy? Irme temprano. La sugerencia sorprendió a su asistente tanto como a ella misma. Sí, creo que tenés razón. Eso haré.
Eran las 9 de la noche cuando Isabella llegó a su lujoso departamento en Recoleta. Se sirvió un Malbec de su reserva personal en una copa de cristal y se sentó sola en el inmenso salón. Contempló el líquido rubí mientras lo hacía girar en la copa. De nuevo, se quitó el reloj y lo puso sobre la mesa de mármol. El tic-tac del segundero era el único sonido en la quietud de la casa. Se lo llevó al oído. El ritmo mecánico y constante sonaba como el latido de un corazón. Pasó los dedos por el reverso y fue a su escritorio a buscar una lupa. Bajo el aumento, la inscripción se hizo un poco más legible, pero las letras estaban demasiado gastadas. Su celular sonó. Era su asistente. Presidenta, solo para recordarle que mañana a primera hora tiene la reunión del consejo directivo. Sí, lo sé. Y... Disculpe la intromisión, pero ¿estuvo en algún lugar particular al mediodía? El chofer comentó que se bajó sola. Isabella guardó silencio por un momento. El bodegón. El joven. El reloj. Solo salí a caminar un poco. No te preocupes. Colgó y volvió a ponerse el reloj. El frío del metal le produjo un escalofrío. Miró por el ventanal la noche porteña. En algún lugar, entre todos esos millones de luces, estaba ese joven. Y su padre. El hombre que tenía un reloj idéntico. Sintió un sudor frío en las manos y el corazón acelerado. Tenía el presentimiento de que algo grande estaba a punto de suceder. Y su instinto le decía que no se equivocaba. Mientras tanto, Lucas Vargas terminaba su turno en el bodegón y volvía a casa. Un colectivo lo llevaba en un viaje de media hora hasta Barracas, un barrio obrero en el sur de la ciudad. Subió los 4 pisos por escalera del viejo edificio de PH donde vivía, repasando en su cabeza el extraño encuentro con la mujer del reloj. Al abrir la puerta, lo recibió el aroma de un guiso de lentejas. Su padre, Mateo, estaba en la cocina. Debía haber terminado temprano su turno con el tacho. Viejo. Ya llegué. Ah. ¿Cómo anduvo el laburo? Lávate las manos que ya está la cena. Mateo, con un delantal puesto, terminaba de poner la mesa. A sus 50 y tantos, mantenía un aspecto prolijo, aunque el tiempo había dejado surcos profundos en su rostro, especialmente alrededor de los ojos. Eran las marcas de un hombre que había criado a su hijo solo durante 3 décadas. En una pared del pequeño living colgaban, ordenadas, las fotos de Lucas, del jardín de infantes, de la primaria, del secundario. Muebles antiguos pero impecablemente cuidados completaban la escena. Hoy volviste temprano, comentó Lucas mientras se secaba las manos. Sí, no había mucho movimiento. Con la lluvia, la gente se queda en casa, respondió Mateo, sirviendo el guiso. Se sentaron a comer en silencio, un silencio cómodo, roto solo por el sonido de las cucharas. Che, pa, hoy vino una clienta rarísima al local, dijo Lucas casualmente. Ah, ¿sí? ¿Qué tenía de raro? Preguntó Mateo sin mucho interés. Tenía un reloj igualito al tuyo. Pero igual, te juro. La mano de Mateo se detuvo en el aire. Se quedó un segundo con la cuchara a medio camino, paralizado. Pero enseguida, actuando con normalidad, siguió comiendo. Y, bueno. Habrá muchos relojes parecidos. No, viejo. No era parecido, era el mismo. Hasta el color de la esfera, ese que cambia de verde a violeta. El rostro de Mateo comenzó a tensarse. Lucas, sin notarlo, continuó. La señora también se quedó helada. Cuando le dije que era igual al tuyo, le cambió la cara. Parecía que el reloj tenía una historia heavy, ¿viste? Mateo bajó la cuchara lentamente. ¿Y cómo era esa señora? Preguntó en voz baja. Una mujer de unos 50 y pico. Muy elegante, se notaba que era de guita. Un traje carísimo, pinta de ser una gerenta o algo así.
Las manos de Mateo empezaron a temblar. Levantó el vaso de agua pero volvió a dejarlo en la mesa. Sentía la boca pastosa, pero dudaba que pudiera tragar siquiera un sorbo. «Pa», dijo Lucas, mirándolo preocupado. Mateo forzó una sonrisa. «No es nada, pibe. Estoy cansado, eso es todo». Después de cenar, Mateo se encerró en su cuarto. Lucas, mientras lavaba los platos, no entendía la reacción de su padre. ¿Por qué se había puesto así? En su habitación, Mateo se paró frente al ropero. Abrió la puerta y, del estante más alto, sacó una pequeña caja de madera cubierta de polvo. Dentro, envuelto en un paño de terciopelo gastado, estaba el reloj. Con manos temblorosas, lo tomó. La esfera de tonos verde y violeta brillaba débilmente bajo la luz de la lamparita. Le dio la vuelta. La inscripción estaba casi borrada, pero al pasar el dedo, aún podía sentir el relieve de las letras. Abrazó el reloj contra su pecho y cerró los ojos. Los recuerdos, enterrados por 30 años, comenzaron a emerger. Y dolían. Dolían como si el corazón se le partiera en 1000 pedazos. Toc, toc. «Pa, ¿puedo pasar?» La voz de Lucas lo devolvió al presente. Guardó el reloj rápidamente en la caja y la escondió de nuevo en el fondo del ropero. «Pasá». Lucas entró y notó que los ojos de su padre estaban enrojecidos. «Pa, ¿estuviste llorando?» «No, ¿qué decís?» «Se me metió algo en el ojo, no más», dijo Mateo, frotándose los ojos. Lucas se sentó a su lado, preocupado. «¿No estarás laburando demasiado, viejo? El tacho te está matando». «Tranquilo, pibe. Vos estás en la facultad, es lo mínimo que puedo hacer». Mateo le revolvió el pelo a su hijo. «Ya falta poco para que me reciba. En cuanto consiga un buen laburo, vas a poder descansar». «Gracias, hijo». Mateo sonrió, pero detrás de esa sonrisa se escondía una tristeza abismal que Lucas no podía comprender. «Che, pa. Ese reloj es muy importante para vos, ¿no? Siempre lo estás lustrando». La expresión de Mateo volvió a endurecerse. «De chico quise agarrarlo una vez y casi me matás. Me dijiste que era lo más valioso del mundo». Mateo desvió la mirada hacia la ventana. La noche había cubierto el barrio. «Sí. Es muy valioso». «¿Quién te lo regaló?» «¿Fue mamá?» Ante la pregunta, Mateo se quedó en silencio. Un silencio largo y pesado. Lucas, al ver la expresión de su padre, preguntó con más cautela. «Pa. Mamá murió cuando yo nací, ¿verdad?» Mateo asintió lentamente, pero sus ojos parecían ocultar algo. «Sí. Te dio a luz y se fue». Lucas no insistió. Sabía que a su padre le costaba hablar de ella. Un hombre que en 30 años no había vuelto a formar pareja. Debía haberla amado con locura. La noche avanzó. Lucas se fue a su cuarto y Mateo se quedó solo en el living. Sobre una repisa, un viejo portarretratos mostraba una foto de Lucas de bebé. A su lado, un espacio vacío. Un espacio que parecía destinado a la foto de alguien más. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Daba vueltas en la cama hasta que finalmente se sentó. El reloj estaba guardado, pero su presencia llenaba toda la habitación. Volvió a abrir el ropero, sacó la caja y tomó el reloj. La esfera tornasolada brillaba bajo la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Se lo acercó al oído. Después de 30 años, el segundero seguía su marcha rítmica. Tic-tac, tic-tac. Escuchando ese sonido, cerró los ojos y la puerta de los recuerdos se abrió de par en par. Era la primavera de hacía 30 años. Mateo, con 26, recién recibido de la carrera de letras, trabajaba en una pequeña editorial de San Telmo. El sueldo era bajo, pero para él, un amante de los libros, era el paraíso.
Un día, en una librería cercana, conoció a una mujer. Era Isabella. Con 23 años, estudiaba administración de empresas, pero estaba en la sección de poesía, leyendo a Borges. Veo que le gusta el fervor de Buenos Aires, le dijo él, para romper el hielo. Isabella levantó la vista. Tenía unos ojos profundos, claros. Mateo sintió que se quedaba sin aire. Sí, me encanta. Especialmente las calles. Así empezó todo. De una conversación casual en una librería pasaron a un café. Y después de ese día, se vieron con frecuencia. Isabella era hija de una familia acaudalada. Su padre, don Ricardo Mancini, era un magnate de la industria vitivinícola. Pero al principio, Isabella ocultó sus orígenes, presentándose como una simple estudiante universitaria. Mateo era un joven humilde, pero trabajador y de un corazón noble. E Isabella se sintió cada vez más atraída por él. Mateo, ¿cuál es tu sueño? Le preguntó una tarde mientras caminaban por la costanera sur. El viento del río le alborotaba el pelo. Algún día me gustaría tener mi propia editorial. Una que publique buenos libros, libros que importen. Qué lindo. Yo solo quiero una vida normal. Sencilla. Con la persona que amo. La respuesta de Isabella lo sorprendió. Aún no sabía de dónde venía ella, pero su mirada era sincera. Pasaron los meses e Isabella ya no pudo ocultarlo más. Mateo. Tengo que decirte algo. Soy la hija de Ricardo Mancini. Mateo quedó en shock. La hija de ese famoso empresario. Pero ya estaba demasiado enamorado. Vos sos vos. Yo no me enamoré de la hija de un millonario, me enamoré de vos, de Isabella. Isabella le apretó la mano con fuerza, con los ojos llenos de lágrimas. Pero don Ricardo se enteró de la relación. Un día, la llamó a su despacho. Terminá ya mismo con ese muchacho, le dijo con una frialdad cortante. Papá, yo lo amo. Amor. Sos mi hija, la heredera de este imperio. No te vas a mezclar con un empleado de cuarta. No es tu vida, es la mía. Y yo elijo con quién compartirla. Isabella fue firme. Por primera vez, desafiaba la voluntad de su padre. El rostro de don Ricardo se encendió de furia. Si elegís a ese muerto de hambre, te vas de esta casa. Y no vuelvas nunca más. Perfecto. Me voy. Isabella se fue de su casa casi con lo opuesto. Mateo, aunque desconcertado, la recibió en su pequeño departamento de un ambiente en Almagro. Perdóname, Isa. Por tener que vivir en este lugar tan chico. ¿Perdonarte? Soy feliz, Mateo. De verdad. Y lo era. El lujoso palacio de su padre no se comparaba con la calidez de ese pequeño departamento junto a Mateo. Cocinaban juntos en la minúscula cocina, comían en una mesita destartalada. A Mateo le encantaba el locro. A menudo, lo traía de un bodegón de camino a casa. Otra vez locro. Decía ella riendo. Es lo único que te puedo comprar. A mí me encanta. Todo lo que te gusta a vos, me gusta a mí. Eran pobres, pero inmensamente felices. Compartían un paraguas los días de lluvia, hacían las compras en la feria del barrio y los fines de semana comían sándwiches de milanesa sentados en los bosques de Palermo. Un día, Isabella le dio un regalo especial. ¿Qué es esto? Abrilo. Era un reloj precioso, con una esfera única que cambiaba de color. Isa, esto debe haber costado una fortuna. Lo mandé a hacer a Suiza. Yo misma elegí el color de la esfera. Solo existen dos en todo el mundo. Isabella le mostró su muñeca. Llevaba uno idéntico. Uno para vos y otro para mí. Para que guarden todo el tiempo que vamos a pasar juntos. Mateo, emocionado, se quedó sin palabras.
En el reverso, había una pequeña inscripción que solo ellos dos entendían: juntos por siempre, nosotros. Te lo prometo, dijo él. Se abrazaron con fuerza. En ese momento, creyeron que su felicidad sería eterna. 2 años después, Isabella quedó embarazada. Lloraron de alegría. Aunque no se habían casado, para ellos ya eran marido y mujer. ¿Cómo lo vamos a llamar? ¿Qué te parece, Lucas? Significa el que ilumina. Porque es la luz que llegó a nuestras vidas. Mateo acarició el vientre de Isabella. Ella sonrió, feliz, mientras sentía al bebé moverse. Pero no sabían que don Ricardo Mancini los había estado vigilando todo ese tiempo. Sabía del embarazo, sabía cada uno de sus movimientos. En su estudio, don Ricardo recibía el informe de su hombre de confianza, Julián Estrada. Isabella está a punto de dar a luz, don Ricardo. La fecha es para el mes que viene. El magnate miró por la ventana con sus ojos fríos. En su rostro se dibujó una expresión de determinación. 9º mes de embarazo. El día que cayó la primera nevada sobre Buenos Aires, un evento raro y mágico. Isabella, con su enorme panza, miraba los copos caer desde la ventana. Mateo estaba haciendo horas extras en la editorial. De repente, sintió un dolor agudo en el vientre. Cada vez más fuerte. Se acostó, tratando de calmarse, pero el dolor era insoportable. Y entonces sintió un líquido caliente correr por sus piernas. Sangre. No. Todavía no es tiempo. Con manos temblorosas, llamó a Mateo. Mateo. Estoy sangrando. ¿El bebé? Mateo soltó todo y salió corriendo. Tomó un taxi a casa. Encontró a Isabella desmayada en la cama, pálida como un fantasma. La tomó en brazos y volvieron a subir al taxi. Al hospital, rápido, por favor. Llegaron a la clínica. Los médicos salieron a recibirlos. Se llevaron a Isabella a la sala de emergencias. Un doctor se acercó a Mateo con cara de preocupación. La situación de su esposa es crítica. Parece un desprendimiento de placenta. Tenemos que hacer una cesárea de urgencia ahora mismo. Mateo sintió que el mundo se le venía abajo. Pero se mantuvo firme. Por Isabella. Por su hijo. Por favor. Sálvelos a los dos. Haremos todo lo posible. La luz del quirófano se encendió. Mateo esperaba en el pasillo, rezando. El tiempo se estiró hasta volverse una agonía. De pronto, al final del pasillo, apareció un hombre de traje oscuro. Era Julián Estrada, el asistente de don Ricardo. Se paró junto a Mateo, sin decir nada, mirando la puerta del quirófano. 1 hora después, la puerta se abrió. Un médico salió y, para sorpresa de Mateo, se dirigió primero a Estrada. Señor Estrada, la madre está en coma, pero vivirá. El niño nació sano. Estrada se llevó al médico a un rincón. Mateo, con un mal presentimiento, lo siguió. Conoce las órdenes del señor Mancini, ¿verdad? Dijo Estrada en voz baja. Sí, señor. Entonces, proceda. Mateo sintió que el cuerpo se le helaba. Entendió perfectamente. El padre de Isabella había dado una orden terrible. Un momento. Gritó. Estrada se giró, con su mirada gélida. ¿Qué está diciendo? ¿Está hablando de mi hijo? Ese niño no puede llevar la sangre de los Mancini. El señor presidente no desea que exista. El rostro de Mateo se tornó blanco. Se arrodilló frente a Estrada, en medio del pasillo del hospital. Le agarró los pantalones. Por favor. Se lo ruego. Suplicó Mateo, llorando. La culpa es mía. Castígueme a mí. Pero el niño. Él no tiene la culpa de nada. Sálvelo,
por favor. Haré lo que sea. Me iré de la vida de Isabella para siempre. Desapareceré. Se lo juro. Estrada miró al joven que lloraba a sus pies. La desesperación de ese padre lo conmovió. Tras un largo silencio, habló. ¿De verdad está dispuesto a renunciar a todo? A todo. No volveré a ver a Isabella. Me llevaré al niño y lo criaré solo. Si rompe su promesa, si aparece una sola vez, ni usted ni el niño estarán a salvo. Lo juro. Jamás apareceré. Estrada tomó una decisión. Vaya a la sala de neonatología. Llévese al niño y desaparezca. Ahora mismo. Y para siempre. A la señorita Isabella le diremos que el niño murió en el parto. Y que usted huyó como un cobarde. El corazón de Mateo se partió. Causarle esa herida a Isabella era una tortura, pero era el único modo de salvar a su hijo. De acuerdo. Fue a la sala de neonatología. Detrás del cristal, vio a su hijo recién nacido. Una enfermera se lo entregó. Felicitaciones, es un varón sano. Mateo lo abrazó. Una vida pequeña y cálida. Lucas, papá te va a cuidar. Te lo prometo. Salió del hospital con su hijo en brazos, sin mirar atrás. Afuera nevaba. Caminó sin rumbo, con su bebé, sin tener a dónde ir, pero sabiendo que tenía que sobrevivir. Por él. Días después, Isabella despertó. Lo primero que preguntó fue por su hijo. ¿Mi bebé? ¿Dónde está mi bebé? Murió, dijo Estrada con frialdad. Y Mateo se fue. Los abandonó. Isabella gritó hasta perder la conciencia de nuevo. A la primavera siguiente, Isabella volvió a la mansión de su padre. Pero ya no era ella. Se convirtió en una mujer fría, calculadora, a la que la gente llamaba la Dama de Hierro. Se sumergió en el trabajo para olvidar el dolor. Mientras tanto, Mateo se había mudado a un pueblo de la provincia de Córdoba. Consiguió un cuarto y empezó a trabajar de taxista. Criaba a Lucas con un amor infinito, contándole que su mamá era una estrella en el cielo que lo cuidaba desde arriba. Miraba su reloj, el regalo de Isabella, y le hablaba su recuerdo. Pasaron 30 años. Don Ricardo Mancini murió. Isabella se convirtió en la presidenta de la compañía. Mateo y Lucas volvieron a Buenos Aires para que el chico pudiera ir a la universidad. Lucas, para ayudar a su padre, empezó a trabajar de mozo en un bodegón. Y ahora, el destino, a través de un reloj, había comenzado a girar de nuevo su rueda. Una semana después de su visita al bodegón, Isabella era incapaz de concentrarse. En plena reunión del consejo, se quedó mirando la página de un informe, pero las cifras bailaban ante sus ojos. Su mente solo podía pensar en una cosa, el reloj. Finalmente, tomó una decisión. Canceló todas sus citas de la tarde y le pidió al chofer que la llevara de nuevo a El Rincón Porteño. Eran las 2 de la tarde y el local estaba casi vacío. Lucas la reconoció al instante. Hola. Volvió. Isabella se sentó en la misma mesa. ¿Podemos hablar un momento? Le preguntó a Lucas. Lucas pidió permiso y se sentó frente a ella. Isabella puso el reloj sobre la mesa. ¿Tu padre se llama Mateo Vargas?, preguntó directamente. Lucas se sorprendió. ¿Cómo sabe? ¿Y tu madre? ¿Qué pasó con ella? La cara de Lucas se ensombreció. Murió cuando yo nací. Mi papá me crió solo. Los ojos de Isabella se llenaron de lágrimas. Se levantó bruscamente, pagó y se fue, dejando a Lucas completamente confundido. Esa noche, cuando Lucas llegó a casa, le contó a Mateo sobre la segunda visita de la mujer misteriosa. Me preguntó tu nombre, pa. Y por mamá. Cuando le dije que había muerto, se puso a llorar y se fue corriendo.
El tenedor de Mateo cayó sobre el plato con un ruido metálico. Su rostro se volvió pálido. Se levantó, temblando, y fue a su cuarto. Volvió con la caja de madera. La abrió y le mostró el reloj a Lucas. Esa mujer. Lucas. Esa mujer es tu madre. Lucas se quedó sin aliento. ¿Qué? Pero. Dijiste que había muerto. Mentí, confesó Mateo, con la voz rota por el llanto. Tuve que hacerlo para salvarte. Tu abuelo, su padre, quería deshacerse de vos. Le hice una promesa, desaparecer para siempre a cambio de tu vida. Ella cree que yo la abandoné y que vos moriste. El mundo de Lucas se vino abajo. Abrazó a su padre, que lloraba desconsoladamente. 30 años de secretos y dolor salieron a la superficie esa noche. Pa. Gracias. Gracias por protegerme, susurró Lucas, llorando también. Isabella, por su parte, había puesto a sus investigadores a trabajar. Los resultados llegaron 2 días después. La foto de Lucas. Su fecha de nacimiento coincidía exactamente con el día del parto. La información de Mateo Vargas, ex estudiante de letras, ahora taxista, viudo. Todo encajaba. La verdad la golpeó con la fuerza de un huracán. Movió cielo y tierra hasta encontrar a Julián Estrada, el antiguo asistente de su padre, ahora un anciano en un geriátrico. Lo confrontó. Y él, finalmente, le contó toda la verdad. Su hijo vive, señora. Mateo Vargas suplicó por su vida. Renunció a usted, a su futuro, a todo, solo para que el niño pudiera vivir. Isabella salió del geriátrico y lloró en su auto durante horas. Mateo no la había abandonado. La había salvado. Había salvado a su hijo. Unos días después, al anochecer, Isabella estaba en su Bentley, estacionado frente al viejo edificio de barracas. Esperó. Cerca de la medianoche, vio llegar un taxi. De él bajó un hombre cansado. Era Mateo. Al verlo, el aire se le escapó de los pulmones. Salió del coche. El sonido de la puerta al cerrarse hizo que Mateo se girara. Sus miradas se cruzaron bajo la luz anaranjada de un farol. 30 años se desvanecieron en un segundo. Isabella. Mateo. Dijo ella, acercándose. Toda mi vida. Toda mi vida te odié por haberme abandonado. Y ahora sé. Ahora sé que salvaste a nuestro hijo. Mateo no pudo contener las lágrimas. No te abandoné, Isa. Tuve que elegir. Y elegí a nuestro hijo. Tuve que renunciar a mi vida para que él tuviera la suya. Se abrazaron en medio de la calle silenciosa, llorando por 3 décadas de dolor, soledad y amor perdido. Un llanto que lo lavaba todo. La reunión se concertó en el discreto bar de un hotel en el centro. Lucas llegó primero, con el corazón en la garganta. Luego llegaron ellos, juntos. Isabella y Mateo. Al ver a Lucas, a su hijo, tan alto, tan lleno de vida, Isabella no pudo decir nada. Solo llorar. Un llanto de pura felicidad. Lucas. Susurró. Mamá. ¿De verdad sos vos? Isabella se abalanzó y lo abrazó con la fuerza de 30 años de ausencia. Mateo se unió al abrazo, rodeándolos a los dos. La familia, rota por tanto tiempo, finalmente estaba reunida. La nieve volvía a caer sobre Buenos Aires, un evento tan raro como el milagro que estaban viviendo. Los 3 estaban sentados en una mesa de El Rincón Porteño, el lugar donde todo había vuelto a empezar. El vapor del locro empañaba los vidrios. En las muñecas de Isabella y Mateo, los 2 relojes idénticos brillaban uno junto al otro. Lucas los miró y sonrió. Che, dejen de presumir con los relojes, ¿quieren? Que me ponen celoso. La broma de Lucas hizo que Mateo soltara una carcajada sonora,
una risa que no se permitía desde hacía mucho tiempo. E Isabella, la dama de hierro, rió también, una risa cristalina, llena de luz, mientras las lágrimas de felicidad rodaban por sus mejillas.